Buenos días de nuevo. Vamos a comenzar ahora una de las citas imprescindibles cada año en este foro, la Toja Vínculo Atlántico, que es el diálogo entre presidentes, con un tema además de completa actualidad, que es la gobernanza en las sociedades modernas. Un análisis que en esta ocasión nos permite tener no solo el punto de vista del que fue presidente de España, Mariano Rajoy, sino también de un expresidente iberoamericano. Nos acompañan, por lo tanto, Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España, Sebastián Piñera, expresidente de Chile, y Trinidad Jiménez, exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación. Señora Jiménez, tiene la palabra. Hola, muy buenos días. Es para mí un gran honor el tener la oportunidad de moderar un debate entre dos personalidades muy relevantes, como es el presidente Piñera, que ha sido presidente de su país en Chile, como le han dicho, y el presidente Rajoy, presidente del Gobierno de España. Vamos a tratar un tema que ha sido ya tratado en otras mesas, en otras intervenciones, con un carácter quizás más sectorial, que es ver cómo gobernamos la nueva situación a nivel internacional, a nivel global. Vivimos una época de convulsiones, de incertidumbres, de cambios, que son situaciones además transfronterizas. Hemos tenido y hemos vivido una pandemia a nivel global, una crisis sanitaria. Hemos tenido una crisis financiera también a nivel global. Tenemos grandes retos como son el reto de la sostenibilidad, de la transición verde, el reto de la transición digital. Es decir, grandes retos globales. Si a ello apuntamos la crisis que hemos vivido a raíz de la invasión de Rusia, de Ucrania, por parte de Rusia, la crisis energética, grandes cambios que tienen que ver con tensiones, con fronteras, con proteccionismo, populismo. ¿Hay globalización o no hay globalización? Ayer estuvimos asistiendo a un debate muy interesante sobre ello. Esas tendencias proteccionistas al mismo tiempo las vemos contradictorias con algunas tendencias hacia las grandes alianzas, lo cual es una buena cosa, ¿no? Alianzas Unión Europea, América Latina, alianzas a nivel del sur global a través de los BRICS. Todos estos desafíos están muy presentes en cómo podemos gobernar y cómo podemos dar respuesta a las incertidumbres, a los miedos, a los desafíos que los ciudadanos están sintiendo en nuestros propios países. Presidente Rajoy, voy a empezar por usted. ¿Cómo ve estos desafíos que he enunciado brevemente para que tenga la oportunidad de poder empezar? ¿Cómo ve estos desafíos y cuáles serían las prioridades desde su punto de vista con las que deberíamos avanzar para dar respuesta, sobre todo pensando en los ciudadanos ante este escenario tan convulso y tan plagado de incertidumbres? Buenos días a todos. Antes de responder a la pregunta que me ha hecho la moderadora, quisiera manifestar una vez más mi satisfacción por estar presente. Es la quinta vez. Ha habido, como todos ustedes saben, 5 oportunidades en las que nos hemos reunido aquí. En fin, creo que este foro se está consolidando. Es un foro democrático en el que cada uno dice lo que estima oportuno y conveniente, y como el nivel de los intervinientes, quitándome a mí como es natural, pues es magnífico, saldrá también como está saliendo a lo largo de estos últimos años. Bien, yo creo que Trinidad Jiménez nos ha explicado de una manera muy resumida, que es como hay que hacer las cosas, el contexto en el que nos movemos en este momento. Yo añadiría 2 conceptos, sobre todo uno, que es la velocidad a la que se producen todos los acontecimientos a los que se refirió Trinidad Jiménez en su intervención, y también la incertidumbre, palabra que utilizó usted, que todo esto pues, está generando en la gente, ¿no? Bien, desafíos y prioridades. Yo creo que los desafíos son múltiples y los hemos escuchado aquí, por tanto las prioridades también lo son.
y además pueden ser distintos en según qué regiones del mundo, ¿no? Yo voy a dar mi visión como español, como europeo, si se me permite, como latinoamericano y también como demócrata, que considero que formo parte pues, del mundo que llamamos occidental, donde el sistema de organizar la convivencia es la democracia, ¿no? Bien, por tanto, dicho esto, creo sinceramente, porque pienso que aquí está el origen de muchos problemas que estamos viviendo en esta época, y también aquí, si hacemos las cosas bien, estará también la solución a buena parte de esos problemas. Yo creo que el primer desafío que vivimos en este momento, y por tanto la prioridad básica, es preservar la democracia liberal. A lo mejor a ustedes les puede sorprender, pero yo creo que esto es lo más importante en este momento. La democracia es el mejor sistema político, como todos sabemos, para ordenar la convivencia. Hubo quien dijo que era el peor, excluyendo a todos los demás. La democracia se basa en valores superiores. La democracia liberal son derechos y libertades individuales, ley, Estado de Derecho, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes conocen. La paz, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es lo que ocurrió en Europa, pues después del Tratado de Roma y lo que ocurrió antes del Tratado de Roma en 1957. Bueno, pues se apostó por las democracias liberales. Antes, en 50 años, 2 guerras mundiales, unas cuantas guerras civiles en Europa y otros acontecimientos que no hace al caso recordar, entre otras cosas, para no ponerse tristes. Y desde entonces, pues Europa, con sus miles de problemas, es un continente que vive en paz, ¿no? Pero además de todo esto, es que la democracia es sinónimo, y esto no es discutible, de progreso y de bienestar social. Pensemos, por ejemplo, en Europa el 7% de la población mundial, más del 50% del gasto social mundial y, bueno, pues donde mejor se vive, hablo en términos económicos, es en los sitios donde el sistema de gobierno es la democracia. Por tanto, esto hay que preservarlo, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los enemigos? Intentaré ser breve. En fin, no me gusta utilizar la palabra enemigo, ni siquiera la de adversario. Pero, en fin, por un lado está China, que es un capitalismo antidemocrático sin protección social, un régimen autoritario. En fin, por otro lado está Rusia, que hoy se ha convertido en un actor bastante incómodo, por no utilizar otra expresión, pero ustedes me entienden perfectamente, en el contexto internacional. Y luego, esto ya es más moderno, son los nacionalismos y los populismos. Bueno, son en muchos casos democracias formales, pero en otros casos toman decisiones y hacen propuestas bastante poco democráticas desde el punto de vista de lo que es una democracia liberal. Voy a poner algunos ejemplos. El Partido Republicano todavía no ha logrado librarse de su candidato o no. El Brexit es un ejemplo clarísimo de populismo. Curiosamente, ahora hay más inmigración que nunca. Hay bastante más que cuando estaba al frente del gobierno el señor Cameron, que fue el que promovió el referéndum. ¿Quién vendrá en Francia después de Macron? Vaya usted a saber. En Iberoamérica, pues nos lo contará con mucho más detalle el presidente Piñera. Y en España hemos tenido toda suerte, aquí entro en temas ya más delicados, pero lo hago, como ustedes saben, sin ánimo de molestar. Aquí hemos tenido populismos de derechas, de centro y de izquierdas. Es verdad que a esto sí se le puede aplicar el criterio de la velocidad, porque surgen y desaparecen a la misma velocidad. Malo es lo primero, pero no deja de ser un detalle lo segundo, ¿no? El problema más grave del populismo no es eso en lo que ustedes están pensando, sino que es contagioso. Y eso es verdaderamente preocupante. Yo no voy a recordar aquí la gestión del gobierno Frankenstein, porque ustedes la conocen igual o mejor que yo, ¿no? Lo que sí quisiera decir es que hay que andar con cuidado con las malas compañías, porque las malas compañías suelen ser muy peligrosas en todas las facetas de la vida
y llevan a tomar decisiones impropias de las democracias liberales. No me voy a referir a ninguna de las decisiones porque ustedes la conocen mejor que yo. Entonces, para no entrar en detalles, voy a hablar de una decisión que de momento no nos consta que se haya tomado, pero que a mí me pone muy nervioso y que es una decisión que es la consecuencia de aliarse con quien uno no debía aliarse, que es la famosa amnistía. Yo no sé si al final la famosa amnistía se va a aprobar, no se va a aprobar, desconozco las intenciones de quien pueda hacerlo, que no soy yo, evidentemente, en ese caso mi posición estaría muy claro, pero yo creo que la amnistía es una enmienda a la totalidad de algunos de los aspectos más importantes que van unidos a lo que es la democracia liberal, en concreto a la igualdad y al Estado de Derecho. Por tanto, en mi opinión, y ya resumo y no digo más, el principal problema que hay en el mundo, y miren ustedes que hay problemas, es que es urgente reforzar las democracias liberales por razones de valores y por razones de bienestar de la gente. Muchas gracias, presidente. Presidente Piñera, le voy a reformular la misma pregunta que le he hecho al presidente Rajoy. En ese contexto de cambio, de incertidumbre, ¿cómo usted vería cuáles serían esos principales desafíos desde su punto de vista? El presidente Rajoy nos ha enumerado cuáles serían los riesgos y las prioridades. Desde su posición como presidente en Chile, desde su posición más iberoamericana y como actor global, ¿cómo lo vería usted? ¿Cuáles serían esos desafíos y prioridades? Gracias, Trinidad. Bueno, un privilegio poder compartir esta conversación con Mariano Rajoy y con todos ustedes. Los españoles, cuando llegan por primera vez a cualquier lugar, creen que lo han descubierto, a pesar que estaba descubierto mucho antes. Así que yo quiero agradecer a los organizadores, porque yo hace un par de días descubrí la isla de Toja y es realmente una maravilla. Mire, el mundo está viviendo lo que Stefan Zweig llamaba momentos estelares de la historia. Una encrucijada en que se abren dos caminos que conducen a puertos muy distintos. Nunca antes habíamos tenido tantos problemas y tantos desafíos, pero tampoco nunca antes habíamos tenido tantos instrumentos y tantas oportunidades, algunas de las cuales se hablaron esta mañana. Porque uno de los problemas, tal vez uno de los graves problemas, es que la gobernanza está haciendo crisis en todos los niveles, a nivel de la gobernanza mundial, a nivel de la gobernanza regional y a nivel de la gobernanza nacional. La gobernanza mundial. El orden internacional que todavía conocemos nació al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, gran vencedor de la Segunda Guerra, y que entonces representaba el 50% del PIB mundial, estableció un orden basado en las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y muchas más, todas ellas con sede en Estados Unidos, que era clara y totalmente el país dominante. Bueno, y ese orden funcionó, vino la Guerra Fría, hasta que a fines de los 80 cae el muro de Berlín, se derrumba la Unión Soviética. Y ahí pareció que el triunfo era definitivo. Era lo que Fukuyama llamaba el fin de la historia, que era el triunfo de la democracia liberal, de la economía social de mercado, que era el modelo que Estados Unidos había tratado de implantar en el mundo entero. Y creímos que habíamos alcanzado el paraíso, pero no era así. Nunca se acaba la historia mientras haya un hombre libre o mujer libre pensando. Pero ¿qué pasa hoy día? Hoy día esa gobernanza mundial está haciendo aguas por todas partes. No logra ni siquiera acercarse, aproximarse a los graves problemas que la humanidad enfrenta hoy día. ¿Qué ha hecho esa gobernanza, por ejemplo, para evitar las guerras? En el caso de la guerra Rusia-Ucrania no se puede hacer nada porque Rusia tiene veto en el Consejo de Seguridad. ¿Qué ha hecho esa gobernanza para enfrentar la crisis climática? La verdad es que es impresionante cómo la humanidad, el ser humano es la criatura más inteligente, más ingeniosa de la creación, pero es la única que es capaz de autodestruirse, de suicidarse. Y vamos en curso de colisión hacia... ya no hay que hablar de cambio climático, hay que hablar de colapso climático, como lo dijo el secretario general de Naciones Unidas.
Nunca antes en la historia habíamos emitido tantos gases de efecto invernadero como CO2, metano y otros. Nunca antes en la historia habíamos contaminado y desoxigenizado y acidificado los mares como lo hemos hecho ahora. Y las consecuencias están a la vista. Este año va a ser el año más cálido de los últimos 120.000 que tenemos forma de medir la temperatura penetrando los hielos. Y probablemente el próximo va a ser aún más caliente. Y por tanto, el mundo se acerca a pasos agigantados hacia una catástrofe climática y la gobernanza mundial no es capaz de hacer. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en Kioto el compromiso lo hicieron los países desarrollados, pero no los países en desarrollo, entre los cuales estaba China, que era el principal contaminante en ese instante. Estados Unidos es el que más acumula en la historia. China, por lejos, es el que más aporta año a año. Y ahora recién en Naciones Unidas, que hubo una cumbre climática que organizó Guterres, no participó ni Estados Unidos ni China, tampoco Inglaterra, en fin. Por tanto, estamos fallando con la gobernanza internacional para enfrentar ese problema mayúsculo, porque es la misión de cada sociedad o cada generación tiene su misión. La nuestra es tal vez la más dura de todas, porque es una misión o un desafío por nuestra sobrevivencia. Muchas veces se dice que salvemos el planeta Tierra, era el titular del Times, del Newsweek, del The Economist hace algunos años atrás. Y eso es un error. El planeta Tierra existe hace 4.600 millones de años y ha enfrentado todo: diluvios, inundaciones, temporales, terremotos, aerolitos, etc. El que está en riesgo no es el planeta Tierra, es la sobrevivencia de la raza humana en el planeta Tierra. De hecho, 99 de cada 100 especies que alguna vez existieron ya no existen. ¿Qué está haciendo la gobernanza internacional para enfrentar esta pandemia que todavía está con nosotros, coronavirus, y las que vienen? El pronóstico que hace Bill Gates en un libro que acaba de sacar es que las pandemias se pueden predecir y que vienen más pandemias, más severas y con mayor frecuencia que como habíamos experimentado en nuestra historia. Y fíjese usted, cuando tuvimos la pandemia, las dos superpotencias, China y Estados Unidos, en lugar de liderar al mundo hacia una solución, se enfrentaron, se descalificaron, se confrontaron permanentemente y cada país tuvo que buscar su propio camino. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Claro, la pandemia mostró un tremendo triunfo de la ciencia, que fue capaz de descubrir una vacuna segura y eficaz en 10 meses. Pero un tremendo fracaso de la política, que no fue capaz de coordinar, sino que fue enfrentar una pandemia gigantesca, la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años, en medio de puras confrontaciones de las grandes potencias. ¿Qué está haciendo el orden o la gobernanza internacional para proteger algo que creíamos que era un bien, como era el multilateralismo, el comercio con reglas fijas? Vea usted que la OMC perdió absolutamente su efectividad. Ni siquiera ha podido constituir el panel para resolver controversias. Y por tanto, muchas de las cosas que eran parte de los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial, hoy día están en gran dificultad y con poca defensa. ¿Qué ha hecho la gobernanza internacional para enfrentar los temas de migraciones? Hoy día tenemos 300 millones de migrantes. Hace 20 años atrás era menos de la mitad. Y no hay una forma de coordinar y planificar cómo enfrentamos un mundo en que, y ahora que viene el cambio climático, las migraciones se van a acelerar. Porque al cambiar el clima, la población va a tener que reubicarse. Y no tenemos gobernanza para eso. ¿Qué hace la gobernanza internacional para enfrentar los graves problemas geopolíticos que tenemos, particularmente esta confrontación y este mundo que deja de ser un mundo multilateral y empieza a ser un mundo de bloques? Y por tanto yo creo que hay un grave problema de gobernanza, pero es muy difícil de resolver ese problema, porque los que tienen la capacidad de solucionar el problema son parte del problema. Ustedes ven que hace mucho tiempo se viene hablando de una reestructuración del orden internacional y no hemos avanzado 1 milímetro. Ahora, a nivel nacional, también tenemos graves problemas de gobernanza y aquí en España ustedes lo conocen mejor que nadie. Porque lo que está pasando es que la democracia y la libertad están retrocediendo en el mundo entero. Si usted lee los informes del año 2023 de instituciones como Freedom House, como el Democracy Index de la revista Economist o Heritage Foundation, todos ellos muestran que la democracia y las libertades están en franco retroceso en el mundo entero. Bueno, y en América Latina más aún. De hecho, ¿cierto? ¿A qué se debe esto? En América Latina tenemos
un retroceso de la democracia muy brutal. No solamente tenemos dictaduras duras y puras, atroces y feroces, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, sino que además graves retrocesos democráticos en países importantes como Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, México, etc. Ahora, ¿cuáles son las razones de esta dificultad de gobernanza? Yo creo que son muchas de muy distinta naturaleza y cada una de ellas difícil de enfrentar. Una es la mala calidad de la política. La política se ha ido deteriorando, de ser algo en que desde distintos puntos de vista y con distintas visiones tratamos de encontrar acuerdos para el bien común, se ha transformado en una guerra fratricida, sin Dios ni ley, como lo pudimos ver, por ejemplo, en los discursos de la investidura fue el día miércoles, aquí en España, martes. La mala calidad de la política, la debilidad de las instituciones democráticas están complejizando mucho la gobernanza en el mundo entero, en América Latina, y vean ustedes lo que pasa en Estados Unidos. En materia de gobernanza, el bipartidismo, ¿cierto?, está transformándose en vez de ser un aporte, se está transformando en un bloqueo total a la acción de cualquier gobierno. Ahora, otro peligro grave es el narcotráfico y el crimen organizado, que al comienzo el narcotráfico y el crimen organizado lo que quieren son corredores para pasar la droga hacia mercados que las consumen, porque aquí siempre hay dos responsables, la oferta, pero si no hay oferta, sin demanda. Y la demanda está en los países desarrollados principalmente. Pero ahora ha ido cambiando, porque ahora los países latinoamericanos se han transformado en consumidores también, entonces ya no es corredores, sino que control de territorios para poder dominar un territorio. Y ahí empieza la violencia, las muertes, lo que pasa, en México en esta materia, en Colombia, es muy decidor. Pero estamos entrando en una tercera etapa, en que el narcotráfico y el crimen organizado empieza a penetrar las instituciones, y ahí ya empieza a confundirse qué es narcotráfico y qué es gobierno, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, en que empiezan a confundirse unos con otros, y al final el narcotráfico termina siendo el gobierno. Entonces hay una amenaza de eso que, nuevamente, no hemos tenido una forma acordada, planificada de enfrentar este flagelo, y cada uno lo enfrenta, ¿cierto?, de acuerdo a sus propias posibilidades. Otro enemigo es el populismo, la demagogia, la irresponsabilidad. ¿Qué es lo que es el populismo? Es prometer cosas que han fracasado en el mundo entero, prometer cosas que los populistas saben que no pueden cumplir, prometer cosas que van a ser tal vez pan para hoy y hambre para mañana. Y ese populismo es, ¿cierto?, algo que está causando un daño gigantesco, porque está confundiendo. Y la verdad es que esa es una pelea, uno dice, ¿por qué ganan los populistas muchas veces? Ganan muchas veces, pero no para siempre. Creo que Lincoln decía que uno puede engañar a una persona todo el tiempo, a muchas personas muchas veces, pero no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Pero el populismo está entrando con mucha fuerza. En América Latina también yo siento que lo mismo en España, que tiene que ver con la calidad del debate y la calidad de la política. Pero ahí tenemos, ¿cierto?, que llegan al poder en base a estas promesas incumplibles, y una vez que están en el poder, la mayoría de las veces aprovechan la democracia para destruir la propia democracia desde adentro, que son fenómenos que hemos conocido en América Latina. Otro enemigo grave es la corrupción, que también, ¿cierto?, mire, el hombre no nació, pero por lo que pasó en el paraíso, ¿cierto?, terminó con el pecado original. Y por tanto, es imposible pretender que el hombre nuevo va a ser puro y no va a tener corrupción. Por eso yo creo que la única forma de enfrentar la corrupción es con más transparencia. Alguien dijo que no hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar. La transparencia tiene una cosa maravillosa. La gente no se comporta igual en la oscuridad de un túnel que bajo la luz del sol. Y además la transparencia permite prevenir, porque la gente cambia su conducta, y también detectar, ¿cierto?, y sancionar a los que infringen las reglas. Hay muchas causas identitarias. Esto es algo que viene desde Gramsci y también Laclau, un pensador, que antes era entre el proletariado y la burguesía, pero el marxismo abandonó esa visión. Y ahora toma causas identitarias. Entonces, encuentra un enemigo, el sistema neoliberal. Y por tanto, ¿por qué se abusa a los animales? Culpa del sistema. ¿Por qué se abusa a las mujeres? Culpa del sistema. Y cada uno que tiene un problema le dice, usted tiene razón, solidarizo con usted, el responsable del sistema. Y eso es algo que hemos conocido mucho en América Latina, que es estas causas identitarias que se suman y lo único que las une es un enemigo común. Y el enemigo común, estos sectores han logrado transformarlo en el sistema
de democracia liberal y la economía social de mercado. Por otra parte, las fake news. ¿Me va a permitir, presidente, que le interrumpa? Por supuesto. Le interrumpo, que pudiera haber un diálogo mayor entre los dos presidentes, porque está siendo muy interesante lo que está planteando y creo que podría ser muy oportuno, presidente Rajoy, el que pudieran ustedes incluso dialogar entre sí y intercambiar. Hemos identificado problemas, hemos identificado desafíos. Algunos son nuevos, que tienen que ver con la situación actual de la sociedad, y otros son antiguos. Venían produciéndose y venían identificándose ya hace años. Quizás se han intensificado en el problema con el que afecta a nuestras sociedades. El presidente Rajoy terminaba su reflexión hablando de la importancia de defender la democracia. Y usted terminaba su intervención, presidente Piñera, hablando de las fake news, empezando a hablar, identificando uno de los problemas actuales que son las fake news, que son cómo se utiliza, y hemos visto en el panel anterior, la inteligencia artificial generativa para generar problemas de identidad, para suplantar las identidades en las plataformas, etcétera, para favorecer el delito de ciberseguridad para las empresas, pero también para las personas, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos elementos, cómo reforzar la democracia liberal, cómo defender la democracia liberal, cómo acercar el ciudadano a esa democracia liberal, cómo evitar los riesgos que existen en esa democracia liberal, les invitaría, presidentes, a profundizar en estos temas. Presidente Rajoy. Bien, bueno, efectivamente hay múltiples desafíos y el presidente Piñera se ha referido a muchos de ellos. Yo he querido poner el énfasis en la democracia liberal porque creo que desde la democracia liberal es desde donde se pueden dar las mejores respuestas a todos esos problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer para reforzar las democracias liberales? Decía el presidente Piñera en su intervención y decía usted al principio, bueno, que vivimos en un mundo que con la globalización empieza a haber problemas de proteccionismo, problemas de fragmentación, y es verdad, pero también se empiezan a ver cosas positivas, como es una voluntad de constituir alianzas por parte de muchos países, ¿no? Nosotros, hablo desde, como decía al principio, desde la posición de alguien que defiende la democracia liberal y, por tanto, el mundo occidental, tenemos que hacer un esfuerzo para atraer al mayor número de países al sistema de democracia liberal porque creemos que es el mejor, y al mismo tiempo un esfuerzo para evitar que algunos países donde ya gobiernan nacionalistas o populistas pues no acaben yéndose de la democracia liberal o acaben convirtiéndolo en una democracia liberal solo formal o de nombre. Algunas ideas que creo que se podían llevar a cabo, al menos a nivel nacional o aquí a nivel de Europa, intentando llegar a entendimientos y acuerdos también con los países iberoamericanos. Yo creo que para reforzar la democracia liberal es fundamental lo siguiente. Primero, eficacia. No podemos olvidar que lo que más le importa a la gente aquí y en cualquier lugar del mundo es su vida. Es tener un puesto de trabajo, es tener un sueldo, es poder irse de vacaciones, es tener un buen sistema educativo, es que si va al médico le atiendan bien. Por tanto, las democracias, aparte de defender valores, tenemos que ser eficaces. Y además, no debemos olvidar una cosa, que ha sido en algunas ocasiones las crisis económicas los que acabaron generando populismos y muchos problemas políticos. Lo hemos vivido en Europa, pero probablemente el caso sea igual en Iberoamérica. Es decir, los problemas que hubo en Grecia, los problemas que hubo en Portugal, los problemas que hubo en general en todo el sur de Europa se produjeron con motivo de una crisis económica brutal que fue la del 2008 y de la que no logramos salir pues hasta bien avanzado el año 2014. Por tanto, gobernar bien y hacer una buena política económica, yo tengo mis ideas sobre eso, pero claro, no voy a entrar en ello aquí, me parece fundamental. En segundo lugar, un asunto que es básico al que se refería el presidente Piñera, que es la credibilidad.
Es decir, la política no puede ser el espejo de las peores conductas del ser humano, porque eso hace que la gente se desentienda, que la gente pierda el norte y que se crea que al final un populista que promete el oro y el moro, que se cree que su llegada al gobierno significa que lo va a arreglar todo, pues bueno, eso es lo que acaba provocando. Por tanto, la mentira, la mediocridad, el insulto, no deberían estar desterrados en las democracias liberales. Y yo voy a decir una cosa, y siento tener que decirla, el debate de investidura, que fue el martes al que se refería el presidente Piñera en España, pues no es precisamente un debate que contribuya a la credibilidad de la clase política y, por tanto, a reforzar lo que son las democracias liberales. Por tanto, eficacia, credibilidad y luego un tema muy importante que es, yo le llamo contención y consensos. Hay quien se cree que por ganar las elecciones puede hacer lo que le da la gana y no es verdad. La contención es fundamental a la hora de gobernar en democracia. Y hay grandes decisiones que deben ser acordadas. Voy a poner algunos ejemplos solo en España. En España se acordó la transición, en España se acordó la Constitución, se acordó la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea, el euro, se pactó casi siempre la política exterior, se pactaron casi siempre los estatutos de autonomía. Usted tuvo que enfrentarse a la gripe A. Pues fue de la mano de la oposición y de la mano de las comunidades autónomas. Es decir, hay cosas que la gente no entiendan, que no se acuerdan. Por tanto, los grandes consensos, la contención institucional y la verbal. No se puede arremeter desde un gobierno contra una empresa privada. No tiene ningún sentido, es hacer demagogia barata. No contribuye a nada, no tiene ningún aspecto positivo, ni enfrentar absurdamente a la gente, ricos, pobres. Siempre lo digo, oiga, déjese de decir hay que cargarse a los ricos. No, cárguese a los pobres, coño, hágalo ricos. Eso es más difícil, pero ese sin duda alguna pues sería un reto para cualquier gobierno. Por tanto, yo creo que esos principios son muy importantes en las democracias liberales porque las refuerzan el respeto a la ley y el Estado de Derecho. Aquí hemos tenido unos atentados a la ley verdaderamente notables, ya no voy a entrar en ellos. Bueno, pues es gobernar bien y gobernar democráticamente. No se me ocurre otra forma mejor de reforzar las democracias liberales y luego intentar llegar a entendimientos, probablemente luego hablemos de esto o no, que no lo sé, pues con los países iberoamericanos para evitar esto. Voy a poner solo un ejemplo. Es que la democracia liberal, de lo que la democracia liberal influye en el bienestar de la gente. Mire, Venezuela era una democracia liberal, con partidos políticos, era un sitio al que emigró media España. Pues ahora Venezuela, nadie sabe exactamente lo que es, está en la ruina más absoluta y ahora todos los que pueden se vienen a vivir a España. Eso es la demostración de lo importante que son las democracias liberales, no solo por un problema de valores, sino también por un problema de bienestar y de simplemente vivir bien y decentemente. Muchas gracias, presidente, presidente Rajoy. Presidente Piñera, le he interrumpido cuando usted estaba comenzando a hablar de las fake news, que además pueden ser un elemento de polarización de las propias sociedades, porque uno tiende a solamente ver la opinión, la información en aquellas plataformas donde uno cree que le van a contar la verdad. Y al final, con la propagación de noticias falsas, las propias sociedades se van polarizando y se van distanciando. El presidente Rajoy ha entrado ya de lleno en algo que me parece interesante. Hemos hecho una reflexión de cuáles son los principales desafíos a nivel global. Pero ¿cómo vive eso el ciudadano? Esa incertidumbre, esa desazón, esa desafección de la política, yo creo sinceramente que solamente se puede ir recuperando en la medida en que le damos soluciones a sus problemas. Insisto que el presidente Rajoy decía, hagamos gobiernos eficaces, hagamos gobiernos creíbles, hagamos atención en lo que al ciudadano le preocupa cada día, hagamos consensos. Todo esto me va a permitir también entrar en algo que está de máxima actualidad también en su propio país, presidente. Es sobre la elaboración
de una nueva Constitución y la posibilidad de llegar a un acuerdo o a un consenso que permita hacer esa renovación. Le dejo toda esa reflexión para que entre en esa nueva fase del debate. Bueno, es verdad que las fake news, las redes sociales que hacen que toda la información sea simultánea e instantánea. Antes, los políticos iban a informar de lo que pasaba a la gente. Hoy día la gente se entera simultáneamente con los políticos. Las fake news más las redes sociales están creando un mundo tribal, porque cada uno se identifica con una tribu y escucha solamente lo que la tribu quiere escuchar y que afirma sus convicciones y se va separando. Y la sociedad va perdiendo su tejido social y se transforman en puras tribus que sienten riesgo y peligro y están en consecuencia en confrontación y guerra con las demás, y un país así no puede prevalecer. Una casa dividida no puede prevalecer. Pero volviendo un segundo a lo que decía Mariano, es evidente que hay un modelo que ha demostrado hasta ahora ser superior, que no es solamente la democracia liberal, es la economía libre, social, de mercado y es la inclusión social. Esos son tres pilares. Y ahora hay que agregar un cuarto, que es la sustentabilidad, porque tenemos que preocuparnos no solamente de nosotros, sino que también de las futuras generaciones que están en grave riesgo. Y ese modelo es el que ha dado mejores resultados. Lo decía Mariano, si uno ve, hace una correlación entre desarrollo, bienestar, calidad de vida, expectativa de vida, con estos tres principios la correlación es total y absoluta. De hecho, hay países que hacen muros para que la gente no salga y hay países que hacen muros para que la gente no entre. Y los que hacen muros para que la gente no salga no son las democracias liberales con economías libres, sino que son justamente el modelo populista, socialista que hemos conocido, el socialismo del siglo XX o el socialismo del siglo XXI. Esta obviamente es que mi opinión personal. Mire, al final la democracia liberal, la economía de mercado, la inclusión social son un poco como el matrimonio, tienen muchos problemas, y yo lo digo con experiencia de 50 años. Pero nadie ha inventado nada mejor. Y por tanto no hay que negar que tiene problemas, solamente que decimos que es lo mejor que hemos inventado para enfrentar, ¿cierto?, las vicisitudes de la vida. Democracia liberal, economía social de mercado, inclusión social y ahora sustentabilidad. Pero hay un tema que a mí me parece muy importante. El mundo hoy día está enfrentando los desafíos más grandes que haya enfrentado en su historia. El colapso climático, la crisis climática, el apocalipsis climático, es un tema fundamental que no estamos enfrentando bien. El tema de las pandemias, que como yo les decía, tenemos que empezar a acostumbrarnos que las pandemias no van a venir cada 100 años como era un poco la historia antes. Tampoco tenemos una fuerte capacidad. Y además de eso tenemos muchos otros problemas. El problema de las migraciones, el narcotráfico y el terrorismo que están tomando y penetrando las sociedades cada vez más. El problema del envejecimiento de la población, por mencionar algunos. Pero también tenemos los instrumentos más poderosos del mundo. La inteligencia artificial. ¿Qué es lo que es la inteligencia artificial? En el fondo es que hoy día la humanidad ha acumulado tal cantidad de datos. Hoy día, en un día, recibimos más datos que lo que se acumulaban en un año hace 20 años atrás. Pero además tenemos una enorme capacidad de almacenamiento de esos datos. Si a eso le agregamos una capacidad de procesamiento instantánea y poderosa, y además la inteligencia artificial que aprende de esos propios datos. Tenemos un instrumento que nunca antes habíamos tenido. Claro que es como un bisturí. Se puede usar para operar un cáncer o para degollar a un cristiano. Lo que pasa también con ahora lo que se hablaba hoy día en la mañana de la computación cuántica, que lo que va a hacer en el fondo es multiplicar por muchas veces la capacidad de este sistema, la resiliencia de ese sistema, la confiabilidad del sistema. En la computación tradicional hay un bit que tiene ceros o unos. En la computación cuántica cada qubits va a tener todo un universo de posibilidades. Entonces es una revolución que va a permitir que vamos a ser capaces de almacenar toda la información, procesar toda la información y que la inteligencia artificial aprenda de esa información. Y por tanto van a cambiar la forma en que se hacen las cosas. Yo vengo llegando hace un tiempo atrás, un seminario en Sun Valley donde van los grandes innovadores, Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, etc. Y estaba también la segunda generación, como Sam Altman. Y ahí decían, por ejemplo, el sistema de transporte. Esta idea de que el transporte tiene que ir por una ruta. Hoy día tenemos la información de toda la oferta de transporte, la información de toda la demanda de transporte, porque uno marca que va a estar en el paradero en 10 minutos más.
Y tenemos la capacidad de controlar en tiempo real todos los transportes. Entonces tenemos que hacer un cambio total porque necesitamos la mitad o menos de los vehículos para poder transportar la misma cantidad de gente con mayor calidad. Entonces, lo que yo digo es que es un mundo que tiene todos los instrumentos y todas las oportunidades y tiene miles de problemas graves y desafíos gigantescos que enfrentar. Y la pregunta es si lo estamos haciendo bien. Ahora, ¿cómo hacerlo mejor? Que es la pregunta del millón. Bueno, uno es que hay que mejorar la calidad de la política a todo nivel. A nivel mundial, no puede ser que frente a dramas como la pandemia y el calentamiento global, no haya una gobernanza mundial que trate de orientar, coordinar y dirigir. Lo mismo pasa y a nivel nacional, ¿para qué decir? Lo primero que tenemos que hacer es que mejorar la calidad de la política. Miren, si todos creen, y con esto termino, que todos los políticos son corruptos, ineptos e incompetentes, se va a transformar o se está transformando en una profecía autocumplida. Porque ¿quién quiere estar en ese club? Los que se ajustan a la definición malo, o los que no tienen nada que hacer, nada distinto que hacer también malo. Entonces tenemos que mejorar la calidad de la política y eso es el comienzo de mejorar la gobernanza a nivel mundial y a nivel nacional. Muchas gracias, presidente Piñera. Hemos enumerado desafíos, enormes desafíos que tenemos que enfrentar y usted, presidente, ya apuntaba también a oportunidades. Siempre que hay cambios, incertidumbres, hay grandes oportunidades. Y es verdad que toda la transformación tecnológica, la transformación digital nos ofrece enormes oportunidades que afectan al bienestar humano, es decir, tener la posibilidad de hacer diagnósticos médicos en remoto, de hacer operaciones en remoto, de personas que están en lugares aislados, toda la revolución que va a suponer el coche autoconducido, todo lo que tiene que ver con la comunicación, el comercio, la transformación del sistema productivo. Es todo un desafío donde tenemos que, evidentemente, formar en habilidades digitales a la gente, dotarlo de los instrumentos tecnológicos, de los dispositivos. Por tanto, yo creo sinceramente, y la inteligencia artificial generativa, desde luego, es quizás la que nos va a salvar del colapso climático al que usted hacía referencia, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, vayamos a esa parte positiva, presidente Rajoy. Usted hablaba también de los consensos, de los acuerdos. Pensemos en que a lo mejor todavía no tenemos las reglas ideales a nivel de gobernanza global, pero que hay algunos instrumentos que empiezan a funcionar a nivel multilateral. Ayer el gobernador del Banco de España decía que la gobernanza y las reglas multilaterales a nivel financiero funcionan a nivel europeo. ¿Por qué no pensar, presidente Rajoy, que esos acuerdos, esos consensos, esas alianzas que podemos gestar en el mundo actual puedan funcionar para responder a estos desafíos? Pensemos en la Unión Europea y América Latina, presidente Rajoy. Sí. Antes quería hacer un breve apunte porque usted mencionó la Constitución chilena. La Constitución chilena es el ejemplo inequívoco de lo absurdo que es pretender aprobar una Constitución por mayoría. Eso lo hemos hecho aquí a lo largo de un siglo y pico y funcionó como todo el mundo sabe. Por primera vez aprobamos una en el 78 por consenso y aún sigue ahí felizmente. Eso sí, una forma de mejorar las democracias liberales y de consenso es el ejemplo que he puesto. Cuando las sociedades se tensionan, están en la bronca, no se va a ninguna parte, provoca desasosiego, desconfianza e incertidumbre en la sociedad. Bien, vamos a ver, a efectos del bienestar de las personas, lo que puede hacer la Unión Europea, lo que puede hacer, claro, el problema es que una gobernanza iberoamericana en este momento es imposible porque prácticamente no hay organismos con capacidad y competencia como puede tener la Unión Europea, ¿no? Pero sin perjuicio de lo importante que sea una gobernanza, a mí me gusta siempre hablar de la persona como motor de progreso. Yo creo que lo más importante que podemos hacer o que pueden hacer las personas que tienen responsabilidades políticas, ya sea en la Unión Europea o ya sea en cualquier otra institución, es confiar en la sociedad y en la gente. Es decir, la historia demuestra que han sido personas las que han sido capaces de innovar y generar
niveles de progreso y de bienestar. Inditex es una empresa que patrocina, entre otras, estas jornadas, pues no ha necesitado de la ayuda de nadie para convertirse en una gran multinacional a nivel mundial. Pero empresas como Inditex no hay muchas en España, pero hay unas cuantas que también son importantes y que han sido capaces de hacer grandes cosas. Y entonces son personas. Y esas personas les importa mucho la gobernanza, luego diré yo lo que creo que les importa la gobernanza. Pero esas personas y esas empresas son las más interesadas en investigar, en adaptarse a los nuevos tiempos y en anticiparse a los cambios. Por tanto, creamos en las personas. Es verdad, y es muy importante lo que tienen que hacer los gobiernos y lo que tiene que hacer la burocracia. Pero, primero, confiemos en las personas, porque la historia demuestra que son las personas quienes han hecho progresar al mundo. Una aportación muy importante, ya que hemos hablado de la Unión Europea, no regular demasiado. Yo leí un informe del Banco de España que creo que era del año 2022, el gobernador estuvo aquí, no sé si estará, me podrá corregir si me equivoco, que decía que en España se habían aprobado 11.000 normas en el año 2022. Y a veces no nos damos cuenta de la lata que dan algunos con sus decretos. Y sería mejor que la productividad se midiera no por el número de decretos aprobados, sino por el número de decretos derogados. No es un buen funcionario ni un buen dirigente el que regula mucho, sino el que regula bien y deja a la sociedad la mayor libertad posible para que cumplan con su función, que es naturalmente ganar dinero, pero luego con una función social de primer orden, que es generar empleo, porque si no, a ver quién lo genera, y por tanto, riqueza y bienestar. ¿Qué puede hacer, hablando de gobernanza, que es muy importante? Hombre, que la administración y la justicia funcionen bien. Ya, oiga, regule poco, porque si no es un sinvivir. Pero, hombre, lo que regule que funcione bien. Es decir, no podemos tener administraciones tan importantes como la de justicia o la de las comunidades autónomas o las propias del Estado. No voy a dar ningún dato, pero hay decenas y decenas de datos que demuestran que este sí que es un tema en el que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Impuestos justos. No voy a entrar en detalles porque este es un tema imposible, pero, en fin, impuestos justos. Lo voy a dejar ahí. Y luego, respeto al empresario, es decir, fomentemos la cultura empresarial, es decir, no podemos estar con la milonga de los ricos y de los pobres otra vez. Digámosle a la gente lo que es la verdad. ¿Quién genera riqueza? Lo público tiene sin duda un gran papel, pero lo público tiene que tener muy claro que está ahí para, si quiere crear de verdad bienestar y riqueza, hágale la vida más fácil a los que creen bienestar y riqueza. En suma, yo creo que las economías más abiertas, las que regulan poco, las que favorecen el libre comercio, las que ayudan a las empresas, son aquellos países a los que le va mejor. Si es que es un problema puramente empírico, de decir, oiga, mire usted, este aquí influye poco, hace poco, luego sin duda alguna tiene que hacer grandes valores. La Unión Europea. La Unión Europea, bueno, yo soy un europeísta convencido. O sea, la Unión Europea es paz, como dije antes. La Unión Europea es valores, porque son democracias liberales, y la Unión Europea pues es progreso. Es muy difícil encontrar un lugar en el que sea mejor que la Unión Europea, ¿no? Pero me preocupa el exceso de regulación en la Unión Europea en toda suerte de temas, y me preocupa que, además de regular mucho, no sea capaz de abordar algunos de los que ese sí que es un desafío de primer orden. Yo creo que es el desafío, quitando el reforzamiento de las democracias liberales, más importante hoy, que es la inmigración. Les voy a contar un par de asuntos sobre este tema que creo que tienen su interés. La inmigración ha generado muchos problemas políticos en los países y ha dado lugar al nacimiento de muchos partidos populistas que afectan a la democracia liberal. Es un tema muy importante. La inmigración cambia, sin que nos demos cuenta,
esto bien ordenado puede funcionar muy bien, pero cambia lo que es un país. En España, el 14% de la población son extranjeros, incluyo los que ya se han nacionalizado. Un tercio son comunitarios europeos, otro tercio son fundamentalmente iberoamericanos y otro tercio pues son del resto del mundo. Al final hay 1 millón de marroquíes, 1 millón de rumanos y el tercer país es Ecuador. Por tanto, cambia la faz de los países, cambia el mundo, lo vemos simplemente yendo por la calle. La inmigración es algo absolutamente necesario o imprescindible. A veces se oyen unos discursos verdaderamente demagógicos. Oiga, es que en España tenemos un problema en este momento, que hay muchos sectores de la actividad económica donde, aquí hay empresarios que lo saben, lo han vivido, no encuentran gente que quiera trabajar, pero muchos sectores de la actividad económica. Entonces, ese tema necesariamente hay que regularlo. Yo he sido ministro del Interior hace ya más de 20 años. Ese tema estaba ahí. Éramos incapaces de llegar a un acuerdo. Creo que ayer hubo una buena reunión y espero que de ahí salga algo razonable, acordar con los países de origen, intentar pactar las cosas. Ya sé que es difícil, pero ese sí que es un reto al que debía la Unión Europea dedicarse intensamente. Oye, no digo que haya otras cosas que no sean importantes, pero para mí en este momento es un tema y lo es a nivel mundial. Fíjese, en Estados Unidos hay unos cuantos estados donde los latinoamericanos ya son mayoría, son más que el resto de grupos. Bueno, esto en Europa lo vemos todos los días, pero lo vemos en Australia, lo vemos también en Iberoamérica, lo que ha ocurrido ahora con los venezolanos y lo que está pasando en Ecuador. Por tanto, yo insisto, para generar bienestar, progreso y riqueza, desde luego son muy importantes los gobiernos, pero sin personas no genera ni bienestar, ni progreso, ni riqueza. Entonces hagamos una política para proteger, ayudar, no digo que se le dé dinero, pero proteger, tratarlos, cuidarlos a esas personas. Y luego está muy bien que se fijen las prioridades que se quieran, pero conviene que las prioridades respondan a lo que sí es un verdadero problema. Yo he citado uno hoy aquí, que ya sé que no es cómodo, pero este es un asunto que ha provocado muchas cosas y no buenas en el mundo, que hay que regularlo, que hay que hacerlo bien y siendo consciente de que es necesario. Para mí es el tema más importante que tiene Europa en este momento. Hablan, sí, las reglas fiscales, bueno, eso está muy bien y hay que ir a una política exterior y de seguridad rápidamente, también está muy bien, pero hay que ir fundamentalmente, en fin, a los temas que requieren más atención. Muchas gracias, presidente Rajoy. Estaba a punto de interrumpirle, iba a decir, para que quede además en igualdad de condiciones con el presidente Piñera, que también sufrió. Lo intuí, por eso me callé. Para darle también la oportunidad, estamos concluyendo el tiempo, pero al presidente Piñera había un tema que también me interesaba, hablando de cosas que tenemos que hacer referidos hacia la ciudadanía, lo que puede ser un nuevo contrato social, cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, cómo conseguir adaptar nuestras sociedades a estos cambios y estos desafíos. Estaba pensando en la necesidad de cambiar incluso los sistemas educativos para adaptarlos a lo que son los requerimientos, es decir, el reskilling, la educación en habilidades digitales, que es un tema que yo creo que no forma parte del debate, porque no es un tema tan sexy, pero sí que creo que es un tema absolutamente imprescindible para enfrentar estos nuevos desafíos. Presidente. Gracias, Trini. En derecho público se puede hacer solo lo que está autorizado. En derecho privado se puede hacer todo lo que no está prohibido, y está bien. Pero al sector privado se lo mide por lo que produce, y al sector público se lo mide por lo que gasta, y eso está mal. Porque al final, mientras no hay ninguna evaluación o no hay suficiente evaluación, y el sector público es una parte muy importante. Siempre hay que distinguir lo que es público, que nos interesa a todos, de lo que es estatal, que es un sector. Los bienes principales como salud o educación son bienes públicos, que nos interesan a todos, pero eso no significa que el Estado pueda monopolizar
la provisión de esos bienes y servicios como ocurre en muchos países. Yendo a su pregunta, San Agustín decía, los tiempos son como los hacen los hombres. Seamos mejores y los tiempos serán mejores. Porque la verdad es que esto no va a cambiar, ¿cierto? O va a cambiar cuando estemos con el agua al cuello, porque el ser humano reacciona cuando el peligro es inminente. Y eso ha sido la historia de la humanidad. Y por lo tanto la educación es un tema central. Miren, los niños que están en la escuela hoy día van a trabajar en trabajos que hoy día no existen, usando tecnologías que no han sido inventadas para satisfacer necesidades que hoy día ni siquiera imaginamos. ¿Y los estamos preparando para ese mundo? Bueno, esto es un tema grande, pero mejorar la calidad de la educación y poner... Hasta ahora nos enseñan básicamente a memorizar, y lo que hay que enseñar es a aprender, porque memorizar tenemos más memoria disponible, ¿cierto? Infinita, pero aprender es el proceso, y las máquinas están memorizando mejor que nosotros y están aprendiendo mejor que nosotros, y además transmitir conocimiento entre una máquina y otra es conectarlas. Transmitir conocimiento entre un ser humano y otro toma mucho tiempo. Pero quería terminar con una nota de optimismo. Mire, yo cuando estaba estudiando mi doctorado en la Universidad de Harvard, no había fax, no había fotocopia, no había teléfono celular, no había calculadora, no había Google, no había muchas de las cosas que hoy día parecen imprescindibles. Esta maquinita que tenemos aquí tiene más capacidad que la que llevó el hombre a la luna. Y es una cámara, es acceso a toda la información del mundo, es un teléfono, es un instrumento que realmente nos hace muy dependientes. Pero yo me acuerdo que en esos tiempos el gran descubrimiento para mí, al menos, fue el liquid paper. Porque en esa época la tesis de doctorado había que tipearla en 8 páginas, en 8 copias, con papel cálculo, y uno cometía un error, corregía ese error y cometía otro, y era un proceso interminable. El liquid paper permitió corregir los errores sin afectar los aciertos. Pero miren lo que ha pasado todo después, todo lo que ha significado después con toda la tecnología que estamos teniendo. Yo les digo, los cambios que se van a producir los próximos 10 años son mucho más profundos, amplios y van a afectar más nuestras vidas que los cambios que se han producido en los últimos 20 años. Y eso es el pronóstico que están haciendo ciertos los grupos que están estudiando los temas de futuro. Pero el tema educacional es fundamental. Pero yo quería decir, la tecnología va a permitir cosas increíbles. Por ejemplo, yo les mencionaba el tema de cómo optimizar todo en beneficio de la calidad de vida de la gente, si de eso se trata. Por ejemplo, el tema de la biotecnología, la biomedicina, que va a permitir corregir las enfermedades antes que aparezcan, porque van a corregir el gen que produce la enfermedad, que está avanzando de una forma brutal. Lo que significa, por ejemplo, los test, algo lo mencionaba hoy día en la mañana, que hay una forma de hacer un test de sangre, que la tecnología y la inteligencia artificial toma los test de sangre tradicionales que toman mucho tiempo y cuestan muy caros. Hay solamente 1 billón de personas en el mundo que se han hecho un test de un perfil bioquímico. Hay 8 millones que no se ha hecho nunca. Esto permitiría hacerlo en vivo y en directo a un costo insignificante a toda la población y sería un salto adelante gigantesco. Pero junto con todas estas posibilidades está el peligro. Fíjense ustedes que hay 3 o 4 empresas que dominan toda la información y no están reguladas. En Europa están siguiendo un modelo de regulación legal, en Estados Unidos es autorregulación, en China es el Partido Comunista. Pero fíjense ustedes lo que significa el dominio que tienen de nuestra información, lo saben todo de nosotros. Por eso que a uno lo peor que le puede pasar a uno cuando pierde el teléfono celular es que alguien lo tome, porque va a conocer más de uno de lo que uno mismo se conoce. Entonces, ahí hay un riesgo gigantesco de quién controla el buen uso de esta información. Pero para terminar, yo creo que hay 2 cosas fundamentales. Uno, nada motiva tanto a un pueblo como un proyecto grande, ambicioso, noble, en que todos sientan que tiene un lugar para aportar y también un lugar para beneficiarse del progreso. Esa es la causa de una misión compartida, que se ha perdido radicalmente. Los países han perdido esa idea de misión compartida y creen que el juego es una lucha fratricida entre ellos mismos. Y lo segundo, que yo creo que el Estado ha penetrado demasiado. Yo creo que hay que liberar las fuerzas, desatar la fuerza de la libertad, que es la creatividad, la imaginación, la innovación, el emprendimiento, que ha sido el verdadero motor y el único recurso verdaderamente renovable. Y no permitir que el Estado siga asfixiando con regulaciones excesivas, con burocracia excesiva, con impuestos excesivos, la capacidad de crear, de innovar, de inventar de los seres humanos. Por eso yo creo que vivimos en un mundo lleno de contradicciones, pero si yo tuviera que ponerme en el lado de los optimistas o en el lado de los pesimistas, ustedes saben que los optimistas y los pesimistas mueren igual, pero viven distinto. Por eso yo estoy del lado de los optimistas.
Muchas gracias, presidente Piñera. Con ese mensaje optimista de confianza en el futuro, de confianza en lo que la gran transformación tecnológica nos está brindando a la humanidad, finalizamos este panel. Nos están diciendo que ya ha concluido nuestro tiempo, pero pensemos en eso. Esa gran transformación tecnológica nos va a ayudar y a resolver los grandes desafíos que tenemos por delante. Muchísimas gracias, presidentes. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. En breve.